¿Qué tal, gente super duperman? Aquí estamos en un nuevo video donde vamos a seguir resolviendo problemas de triángulos para que este tema te quede más claro y lo puedas dominar. Así que vamos a darle. Por ejemplo, en este problema 6 que estamos a continuación, vemos que nos pide hallar el valor de x y tenemos nada más un ángulo interno y un ángulo externo del triángulo. Entonces, este problema es muy sencillo, porque incluso hay hasta varias formas de resolverlo. Porque nosotros podemos ver que aquí, primero que nada, es un ángulo suplementario, es decir que la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 180. Entonces yo puedo encontrar el valor de este ángulo de aquí simplemente haciendo la resta, que sería 180 menos 126. Entonces vemos que este ángulo de aquí es igual a 54. Y recordemos que la suma interna de ángulos pues tiene que ser 180. Entonces yo aquí ya tengo que el ángulo X más 96 grados más 54 grados es igual a 180 grados. Entonces nada más hacemos aquí simplificación. Me quedaría que el ángulo es igual a 96 más 54. Esto es igual a 150 más 150 es igual a 180. Esto está sumando, lo podemos pasar restando para encontrar el valor de la x, que sería 180 menos 150. Es decir que el ángulo x es igual a 30 grados. Esa es una forma de resolverlo, pero realmente hay varios, porque también recordemos que una propiedad muy útil es que la suma de los ángulos internos, por ejemplo, de este ángulo de aquí junto con este ángulo de aquí, tiene que ser siempre igual al ángulo externo adyacente o al que está del otro lado, ¿verdad? Al lado contrario. Entonces también pudimos haber hecho una ecuación así, donde x más 96 grados es igual a 126. Recordemos que esta propiedad lo vimos en el video de teoría. Entonces aquí ya nada más despejamos, que sería x es igual a 126 menos 96. Esto, les digo, es otra forma de resolver el problema. Que pues vemos que esto 126 menos 96 va a ser igual a 30. Ya depende de qué método te guste a ti más para resolver. Si se fijan, el método este es más rápido, pues fue nada más una resta. Y aquí tuvimos que hacer pues 2 o 3 operaciones más, pero que tampoco son muy laboriosas. El siguiente problema nos dice: en cada una de las siguientes secciones utiliza la figura para rellenar los espacios en blanco. De ser necesario, puede aprender sobre el significado de las marcas en la figura. Ok, muy bien. Si se fijan, nos pide, por ejemplo, en el inciso A nos pide hallar el valor de X, y en el inciso B nos pide hallar el valor de B. Entonces, por ejemplo, aquí en el triángulo A vemos que estos tienen propiedad de semejanza, igual, ¿verdad? Que aquí hay una rayita y que aquí hay una rayita. ¿Qué significa eso? Que estos dos lados son iguales. Entonces recordemos que si los dos lados son iguales, esto lo convierte en un triángulo isósceles, que es el triángulo que estos lados son iguales. Por lo tanto, los ángulos de abajo, si lo queremos ver así, tienen que ser iguales. Entonces, en el caso de aquí, como ya sabemos que esto es un triángulo isósceles y que los ángulos de abajo o los ángulos de la base van a ser iguales, entonces significa que este triángulo de aquí, la base va a ser igual a 50. Ambos ángulos tienen que ser iguales. Y si ya sabemos que el ángulo de aquí y el ángulo de aquí es 50, recordemos otra vez que la suma de ángulos internos es 180. Entonces el ángulo de aquí, para que la suma sea igual a 180, tiene que ser de 80. Entonces ya encontramos que el valor del ángulo X es igual a 80 grados.
Ahora, con el triángulo del inciso B, vemos que ahora lo que comparten en semejanza es los tres lados. Ya no solo son dos, sino que ahora son tres. Entonces este problema es mucho más sencillo, porque recordemos que si los lados de un triángulo son iguales, eso lo convierte en un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero, todos sus lados siempre son los mismos. Entonces no tiene mucho chiste, porque sería 3 veces el ángulo es igual a 180, porque tengo tres lados iguales, tres ángulos iguales. Entonces el ángulo, pues vamos a ver que va a ser igual a simplemente pues 180 entre 3. Entonces el ángulo es igual a 60. Que si nosotros conocemos las propiedades de los ángulos, de los triángulos, ya sabemos que un triángulo equilátero, sus ángulos internos siempre van a ser de 60. Siempre que sea equilátero, sus ángulos internos van a ser de 60. Muy bien. Vamos a resolver el siguiente problema, que es simplemente tenemos esta figura de aquí y nos pide hallar los valores de x. Podemos ver que este también, como aquí, si dividimos el triángulo, vamos a poner el triángulo de la izquierda, este es el de la izquierda y este es el de la derecha, ¿no? Entonces si agarramos el triángulo de la izquierda, vemos que otra vez tiene rayitas aquí. ¿Qué significa esto? Que esto es un triángulo otra vez isósceles, y que por lo tanto los ángulos de la base, o los ángulos de abajo, arriba, como ustedes lo quieren ver, tienen que ser iguales. Entonces el ángulo de aquí ya vemos que es igual a 69. Significa que este ángulo de aquí va a ser igual a 69. Entonces este ángulo de aquí es igual a 69. Y simplemente ya sabemos otra vez que los ángulos internos de un triángulo tienen que ser igual a 180. Entonces sería, para encontrar este ángulo de aquí, simplemente vamos a restar esto menos 180. Es decir, 180 menos 69 menos 69. Eso va a ser igual a 42. Es decir, que este ángulo de aquí, el de la punta, es igual a 42. Y podemos ver que este es un ángulo recto, por lo tanto el ángulo de aquí tiene que ser un ángulo complementario. Es decir, que la suma de los ángulos pues me tiene que dar 90. Entonces el ángulo de aquí sería igual a 48 grados. Entonces, sacando el triángulo de la derecha, si ya sabemos que el ángulo de la punta es igual a 48 y que estos ángulos son igual a x, pero recordemos que como eso, este también tiene una rayita aquí y una rayita aquí, o sea, este tiene una rayita aquí y una rayita aquí, este también es un triángulo isósceles. Estos dos triángulos son isósceles. Significa que los ángulos en abajo, internos, o de aquí, estos ángulos de aquí, son iguales. Entonces de aquí podemos armar una pequeña ecuación donde simplemente sería 2x más 48. Recordemos, suma de ángulos internos tiene que ser igual a 180. Despejamos, sería 2x es igual a 180 menos 48. Esto es igual a 132. 2x es igual a 132. Y aquí simplemente despejamos, que sería el 2, que sería 132 sobre 2. Es decir, que este ángulo es igual a 66, lo que significa que x es igual a 66 grados. Y esa sería la respuesta. Ok, vamos a resolver este problema ahora. Problema nuevo dice: utilizar la información dada en la figura para hallar la longitud de RU. O sea, nos están pidiendo esta longitud de aquí. ¿Cuánto mide? Redundar su respuesta. Ok, si es pertinente al número natural más cercano. Muy bien. Si se fijan, podemos dividir este problema en dos triángulos.
que sería este triángulo, que sería S, U, R, y el triángulo que es esta parte de aquí y el triángulo de la derecha. Que sería S, U, T. Y vemos aquí que la hipotenusa del triángulo de la izquierda, este aquí mide 20. Y aquí tenemos la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces vemos que este triángulo no lo podemos resolver porque no tenemos los otros dos catetos, no podemos resolverlo. Pero en este de aquí, como ya tenemos la hipotenusa y uno de los catetos, podemos sacar el otro cateto. Donde recordemos que usando Pitágoras sería, lo voy a poner aquí, acá, sería c cuadrada es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero vamos a dejarlo expresados en los términos de las distancias que viene aquí. Entonces sería st al cuadrado es igual a, vamos a suponer que este es a, sería ut más ut al cuadrado más ut más su al cuadrado, donde podemos ver que el lado que nos falta aquí pues es su, ¿no? Entonces aquí vamos a despejar, vamos a tener que su al cuadrado es igual a st al cuadrado menos ut al cuadrado, y de aquí ya nada más sustituimos los valores que ya tenemos. su no lo tenemos, es el que queremos calcular, pero st ya lo tenemos, es igual a 37 al cuadrado menos ut, que ya vemos que ut vale 35 al cuadrado. Entonces nos quedaría que su al cuadrado es igual a 144, que si nosotros sacamos la raíz de esto, pues sería que su es igual a la raíz de 144, lo que es igual a 12. Entonces vemos que su es igual a 12, y aplica lo mismo para este triángulo, su es igual a 12, y de aquí ya podemos resolver así cuánto vale ru, porque ya tenemos la hipotenusa y uno de los catetos. Este triángulo de la izquierda ya se puede resolver, y vamos a tener que volver a aplicar Pitágoras, donde vamos a tener otra vez que s cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, donde pues ya sabemos, ya tenemos acá las medidas. Ahora estamos con este triángulo de aquí, sería 20 al cuadrado es igual a, donde pues vamos a suponer que a es este y b es este. Entonces a va a ser su, que sería igual a su al cuadrado, y b va a ser ru al cuadrado. El que queremos saber cuánto vale es este, entonces es ru. Entonces vamos a despejar ru al cuadrado es igual a, bueno, aquí ya le puse el valor, no le puse la distancia, sería 20 al cuadrado menos su al cuadrado, que sería que ru al cuadrado es igual a 20 vamos a sustituir 20 al cuadrado, aquí me adelanté en este, sobre su, que es 12 al cuadrado. Nos quedaría que ru al cuadrado es igual a 400 menos 144, que ru al cuadrado es igual a 256. Sacamos raíz para encontrar el valor de ru. Ru es igual a la raíz de 256, es decir que ru es igual a 16. ru es igual a 16, y esa sería la respuesta. Muy bien, el siguiente problema es también otra demostración, donde nos dice que utilizar la siguiente información dada para comprobar congruencia. Acuérdense, este símbolo significa congruencia, que es rayita, rayita, así. Congruencia entre el triángulo ABC y el triángulo ADC. Podemos ver que el problema ya nos dice que el lado BC
O sea, este lado de aquí tiene es igual o tiene propiedad de semejanza con DC. Ahí encontramos una. Y hay que ir rellenando esta tablita de aquí. Luego nos dice que el lado AB, este de aquí, vamos a ponerle 2 rayitas, es igual con el lado AD. Y por último, acuérdense que como los dos triángulos comparten la misma base, si lo queremos ver así, este de aquí es igual, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las tres propiedades ya que nos hacen comprobar que el triángulo es congruente. Entonces hay que rellenar esta tablita, que es lo que nos pide el problema, que rellenemos la tablita, que sería la longitud BC es igual a, es congruente con DC. Luego nos dice el triángulo, el lado AB es congruente con AD. Y aquí le vamos a poner dado. ¿Por qué? Porque ya es un dato que nos daba el problema, ¿verdad? No hay que explicar nada, es un dato que ya nos da el problema. Entonces no hay que especificar la propiedad que los hace iguales. Acá ya nos dice que que bajo la propiedad de la reflexividad, el lado AC es congruente con ¿cuál otro lado? Pues con el lado AC, que es el mismo que comparten. Entonces, bajo este criterio ya podemos comprobar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. ¿Bajo qué criterio de congruencia? Pues aquí vemos que comparten tres lados. Entonces esto sería bajo el criterio de lado, lado, lado. Y de esta manera se resuelve este problema. Pues muy bien, esperamos que este video te haya servido, te haya gustado, que hayas comprendido el tema de los triángulos con estos 10 problemas que explicamos en estos dos videos. Suscríbete, comparte el video y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.